Y bueno, muchísimas gracias, mi querida y bella Luz. El día de hoy vamos a hablar de un tema que de verdad hasta me da pena y le voy a decir por qué. Porque existe y es un tema que causa mucha controversia y vamos a hablar de la discriminación racial. Para esto se encuentra la psicóloga Graciela Hernández, a quien saludo con gusto, mi buena Graciela. ¿Cómo estás? Bien, Blas, ¿y tú? Buenos Muy días. bien, Gusto buenos días verte. para ti y vamos a hablar de este tema porque de verdad yo considero que no debería de existir, pero malamente existe y se da en casos. ¿A qué le llamamos, cómo podemos iniciar para comprender el concepto de a qué le llamamos discriminación racial? Así es, sí, como tú lo mencionabas, es una pena que aún en el siglo que nos encontramos esté sucediendo estas situaciones. ¿Qué es la discriminación? Es cuando una persona señala una diferencia en otro ser humano, desde el color de piel, tal vez alguna discapacidad, tal vez alguna etnia o grupo al que pertenezca, y entonces lo trata de manera inadecuada, hasta puede presentar asco por esa persona. Entonces, ¿qué hace? Es atacar la parte de la autoestima, ataca la parte de su autoamor, su autocontrol, lo que es y todo lo que significa él dentro de sí mismo. Entonces genera muchos traumas y muchas situaciones emocionales en esta persona. Entonces es importante trabajar para erradicar lo que es la discriminación, porque no es algo saludable para el ser humano, inclusive para la persona que está generando la parte del racismo, tampoco es saludable para él, ¿no? ¿Desde dónde empieza? ¿Dónde Esto viene inicia? desde que estamos pequeños en nuestra casa. Tal vez pudiéramos decir, bueno, podemos recibir terapia cuando somos adultos, pero ya traemos toda una historia atrás que es complicado erradicarlo cuando somos adultos. Sí podemos hacerlo, pero son terapias muy fuertes. Pero esto empieza desde que estamos pequeños. Tú recordarás cuando estábamos pequeños, por ejemplo, las mamás, si ves a alguien con tatuajes, no, es que los que son tatuajes tienen tatuajes, son malos, Sí. roban, son bandoleros. Entonces tú creces con este estereotipo donde ves a una persona con tatuajes y ya le tengo miedo, ya no me quiero acercar y empiezo a discriminar. De hecho, en muchos de los trabajos, si tienes tatuajes, no te aceptan. Sí, claro. Entonces, como los padres, también con la propia cultura que ellos vienen manejando desde que son pequeños, te empiezan a transformar. Entonces, por ejemplo, en México, que no somos morenitos, pero no estamos con un color tan morenito, tan oscuro, cuando vemos una persona de color muy oscuro, entonces estamos así, ¿no? Como observando, viendo, y tú comentabas algo afuera de cámaras muy importante, los haitianos que tenemos ahorita habitando aquí en Tijuana, La comunidad haitiana que llegó aquí en Tijuana y le decía, se me hace lamentable de repente haber escuchado en sus inicios cuando ya iban a radicar aquí, escuchar comentarios tan fuertes desde que se vayan, ellos que hacen aquí, ellos son más chambeadores que muchos de los que conozco, son personas súper entregadas a su chamba, son muy risueños, están en un ambiente muy padre que a esto, ¿no? O sea, eso lo vivimos imagínate, en ciudad, aquí en Tijuana. solo porque tienes un color de piel distinto, tengo que demostrar que valgo, que puedo trabajar, que soy digno de pertenecer a tu ciudad. Entonces eso es realmente muy feo para las personas, porque antes de ser cualquier raza, cualquier color, cualquier etnia, somos seres humanos. Y como Exacto. seres humanos es importante que en el seno de las familias enseñemos a nuestros hijos que estas personas o cualquier persona tenemos un corazón, tenemos sentimientos, tenemos emociones, y cómo es que los lastimas. Y de alguna manera hay personas que crecen toda la vida con la parte de ser marginados, que pueden llegar hasta el suicidio, ¿no? Y José, son temas que de verdad hay que poner atención y más en la etapa cuando estamos en la primaria, en los niños, que es ahí los que absorben todo como esponjitas. ¿Cómo podemos, Claro, como padres de familia, tíos, vecinos, cómo podemos evitar este es tipo de cosas? importante siempre sanar la parte de la autoestima. Como padre, siempre volver a tu hijo y explicarle las situaciones que hay afuera, pero que eres único y tienes el derecho de pertenecer, sin importar que tengas que hacer una acción más para que suceda. Por ejemplo, estás en la primaria, entonces los profesores de antes, ahorita ya va cambiando un poquito la cultura, pero aún pudiera existir en algunas partes, ¿no? Para que pertenezcas a la escolta tienes que tener cierta estatura. Para que puedas pertenecer a grupos de algún deporte, tienes que tener cierta estatura y ciertas habilidades, por supuesto. Pero ¿en qué momento desarrollas las habilidades de los niños que no tienen tanta habilidad? Okay. O porque eres chaparrito no puedes pertenecer. Entonces, ¿cómo de alguna manera en la escuela también te van marginando, te van separando? ¿Y cómo te vas sintiendo tú como niño? No perteneces entonces a esta parte, ¿no? Y vamos creciendo, y entonces los medios de comunicación manejan algo muy importante. Ajá. Para que tú pertenezcas a un comercial, a una telenovela, o a que seas parte del medio, tienes que tener cierto estereotipo de Sí. belleza, de estatura, de complexión. Entonces, ¿cómo desde afuera
nosotros como desde pequeños vamos viendo lo que importa. Entonces hay niñas anoréxicas, hay niñas que tienen claro. cirugías, hay niñas que se fajan a veces el busto Por porque tratar estoy de muy busto, encajar. porque lo que quiero es encajar, porque quiero pertenecer, porque a lo mejor tengo un sueño de pertenecer al modelaje, entonces para ser modelo tengo que ser extremadamente delgada. Entonces, ¿cómo estas cosas van avanzando y de verdad van lastimando desde tu ser y no te permiten avanzar muchas veces? Entonces, creo que es importante concientizar y saber que esta parte de la discriminación no es algo saludable para nadie y poderlo erradicar. Híjole, un tema de verdad que nos encantaría seguir hablando, ya lo sabe, hay que aplicarle a los niños desde pequeños, inculcarles el valor como seres humanos y que pues nadie los pueda hacer a un lado, hay que querernos y aceptarnos tal cual somos, Tal cual somos. y así se vive esto. Muchísimas gracias, Graciela, de No, verdad. a ti, Blas. Te lo agradezco demasiado y vámonos con la guapa Nayeli, que está del otro lado del estudio.